ordena justamente en este versículo, cuando Él dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, Él ordena dos cosas: arrepentimiento y confianza en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. ¿Y qué dice? Creed en el Evangelio. Y es aquí donde tenemos que empezar a hacernos preguntas. Vamos a enfocarnos ahora nada más en el arrepentimiento, pero hagámonos esta pregunta. ¿Han existido o existen en su vida estas dos cosas? Arrepentimiento y confianza en el Evangelio. Quizá esta pregunta sea muy prematura, dejémosla para el final. Y quizá ahora debemos de pensar en otra pregunta y reflexionar en esta pregunta que voy a plantearles. Hemos escuchado el Evangelio correcto, hemos escuchado el Evangelio verdadero. Es decir, hasta ahora lo que hemos escuchado han sido las palabras de Jesús y que luego continuaron los apóstoles, o hemos escuchado una cosa diferente. ¿Será que todo lo que hemos oído hasta ahora en realidad es el mensaje de Cristo? ¿En realidad son las palabras de Dios? ¿Es lo que Cristo predicó? Es que jamás habrá arrepentimiento en una persona que no ha escuchado el mensaje de Cristo, el Evangelio de Cristo. No habrá, es imposible. No hay arrepentimiento en una persona que no haya escuchado el mensaje de Cristo. Imposible. Alguien que ha escuchado un evangelio diferente al de Cristo Jesús no va a tener como resultado arrepentimiento. Un evangelio diferente. ¿Podemos hablar de evangelios diferentes? ¿Por qué el evangelio verdadero? ¿Acaso hay diferentes evangelios? ¿Podemos hablar de eso? Sí. Yo quiero que usted busque en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Jonathan, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ok. Quiero que leamos este versículo una vez más y que usted preste atención, porque aquí vamos a definir, es más, el apóstol nos da una idea de cuál es el verdadero evangelio, pero más que eso, de cuál es el evangelio diferente al de Cristo. Leámoslo una vez más. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Nota usted que hay una intención ahí? Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Habrán muchos, o es posible que uno predique por ignorancia algo diferente. Pero lo que este texto nos está diciendo, que hay intención de pervertir el evangelio de Cristo. El versículo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo. Mire,
el apóstol no descarta las posibilidades de aquellas que son razones para creerle a alguien que tiene la verdad. Por ejemplo, nosotros la llamamos secta, porque no basan su fe en la Biblia, sino en un libro. Y el fundador afirma, de que un ángel, que no me acuerdo qué ángel fue, pero se le apareció un ángel y le dijo: Josecito, quiero que vayas a tal lugar y desenterres unas tablas, unas escrituras, porque ahí está de verdad el verdadero evangelio. Un ángel le dijo. Y el apóstol está diciendo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo, es decir, que hay muchos fundadores de movimientos cristianos o religiosos que la base para decir yo tengo la verdad es porque han tenido una experiencia sobrenatural, y eso lo hace creíble. ¿Cuántas personas están adorando de repente un árbol porque ahí cortaron y con el tiempo se hizo la figura de una virgen? Lástima grande, hasta ahorita me estoy acordando. Yo tengo una foto, y a quien quiera se la puedo pasar. Tengo una foto de la imagen de Jesús en una pared, le han puesto esta candelita. Pero no sabe de qué se formó esa imagen de Jesús. De la orinada de un perro. En serio, un perro se orinó en la pared y de repente Jesús dijeron y pusieron la vela. Mire qué cosa más terrible. Pero hay quienes afirman: Dios se me apareció y me dijo esto. Un amigo trataba de convencerme que estaba en la iglesia equivocada porque aquí no lavábamos los pies, y Jesús enseñó eso. Y su pastor dice que se encerró días de ayuno y oración preguntándole a Dios: Señor, debemos de lavar los pies. Y dice que se le aparece el ángel y le dice: tenés que lavar los pies. Así es de que en la iglesia todos se lavan los pies, y quien no se lave los pies no entra al reino de los cielos. Es que usted se va a encontrar con esas cosas. Usted fácilmente podrá identificar a cualquier loco, pero cuando éste afirma haber tenido una experiencia sobrenatural de lo que él está predicando, se vuelve creíble. Pero el apóstol advierte: mas si aún nosotros, vea la posibilidad que existe de extraviarse, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Hay maldición para quien anuncia un evangelio diferente. Pero no solo eso, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Antes de definir cuáles son los falsos evangelios, necesitamos aquí ver dos cosas. Lo primero es que el apóstol está maravillado, es decir, está sorprendido con la rapidez con que aquellos cristianos dejaron de seguir a Jesús por seguir un evangelio diferente, o dejaron de seguir a Jesús de acuerdo al evangelio y comenzaron a seguir a Jesús de acuerdo a un evangelio diferente. Fue rápido. Dice: pero es que estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para seguir a un evangelio diferente. Y número dos, si aquellos cristianos, miren, estos hermanos fueron enseñados, les predicó, esta iglesia la fundó el apóstol Pablo. Es decir, el propio Pablo les predicó el evangelio, y ellos con una rapidez dejaron de creer eso. ¿Nota usted el peligro que existe en nuestros días de que nosotros nos apartemos para seguir un evangelio diferente? ¿Hace cuánto tiempo que murió el apóstol Pablo? ¿Quién nos enseñó a nosotros?
Si Pablo predicaba con autoridad, y aún esto no fue suficiente para que ellos se apartaran, ¿nota usted el peligro que tenemos de apartarnos del Evangelio? ¿Cuáles son estos falsos evangelios? ¿O cuál es este evangelio diferente del verdadero? El versículo 10 nos lo dice muy claro. A ver si me pones el versículo 10. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo nos está diciendo, mi familia, nos está dando una idea de cuáles son los falsos evangelios que se predican hoy día. Y son aquellos evangelios, o es cuando el evangelio se centra en el hombre, en satisfacer al hombre. ¿Cómo así? Por ejemplo, un evangelio que predica dinero. Usted está mal económicamente. Usted está así porque quiere, hombre. Venga Cristo y le va a ir mejor. Porque pase esas pobrezas. Acérquese a Cristo y va a ver que le va a abundar el pisto. Más gordito se va a hacer. Quiero hacerle unas preguntas y usted respóndame sinceramente. ¿A cuántos les gusta el dinero? ¿No? Sinceramente, a mí me gusta. Yo quisiera más de lo que ando en la bolsa, que no es mucho. ¿Sí o no es agradable? Es agradable, es bonito. No, hombre, vamos a hacer una campaña con los 10 pasos para salir de la crisis financiera. No da abasto este local, se los aseguro. Se los aseguro. Porque es agradable. ¿Qué más? Prosperidad, claro. Los hijos de Dios tienen que ser prósperos. Si los hijos de Dios son como la aurora que va de aumento en aumento hasta que ¿qué? Alguien se lo sabe, ¿verdad? Sí. Un evangelio de prosperidad, un evangelio de éxito en la vida. ¿Sabe qué? Usted no nació para hacer cola, usted nació para hacer cabeza. ¿Es bonito eso, sí o no? De los empleados que están acá, ¿a cuántos les gustaría ser el jefe? ¿Sí? Pueden llegar a la hora que quieran. ¿Sabe qué? Dios a usted no lo ha destinado para que pase 20, 30 años como empleado. Dios lo ha llamado a que usted sea el gerente, a que sea el dueño de esa empresa. ¿Cuántos lo creen? A ver, entonces levántate en fe y tú lo lograrás. ¿Es agradable eso, sí o no? ¿Sí o no le gustaría ser a ustedes los jefes, los dueños? ¿No? A los del primer culto les gustó, fíjense. Es que ustedes son más maduros, por eso. Ustedes son más espirituales. Cabeza y no cola. ¿Está eso en la Biblia? Claro que está en la Biblia. Es que estos evangelios utilizan parte de la Biblia para que sea creíble. Éxito, usted tiene que tener éxito en la vida, sanidad interior, un evangelio de mejorar al hombre, un evangelio de mejorar el carácter del hombre. Mire, todas estas cosas que le estoy mencionando, Dios las hace y puede hacerlas, pero esa es una parte, eso va incluido en el paquete. Esto es más que eso. Sanidad interior. ¿Sí o no? Nosotros le predicamos más. Bueno, de repente parece, pastor, fíjese que quiero traer una amiga que sí está deprimida ella necesita al Señor, bien deprimida está. ¿Y por qué no trae a la amiga contenta? Porque le estamos presentando un evangelio de sanidad interior. Y lo que no le decimos a esta persona es que su depresión se debe a que su espíritu está muerto a causa del pecado. ¿Te sentís mal vos? No, me ama la iglesia, te vas a sentir bien. Claro que no se siente bien, pero no es ese el evangelio todavía. Poder y superioridad. Campeones.
Manuel, venga para acá. No, me voy a bajar yo. Párese, Manuel. ¿Qué pasó, campeón? ¿Cómo está? Usted nació para ser campeón, para conquistar, para ser líder, para ser campeón. Campeón. ¿Se ha fijado, verdad? A los perros le ponen campeón también. Tengo confianza con él, no se preocupe. Siéntese, Manuel. Ya le vi la cara que me va a confrontar después. Les va a sonar a lo mejor algunos parecidos. Descubre el campeón que hay en ti. Es que usted tiene un potencial dentro de usted que debe de explotar. Es que usted nació para conquistar, hombre. No, hombre, en usted, mire, existen las habilidades, el potencial para conquistar el mundo, para transformar el mundo. Jóvenes hacedores de historia. Poder. ¿Es bonito eso, sí o no? Sí, por supuesto. Claro que es que eso es agradable. Pero el apóstol dice algo muy diferente. Pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pastor, por favor, no predique eso. Porque la familia que más diezma a esta iglesia se va a molestar. Al hermano fulano, no, es que manda dinero, hombre, no, hombre. Se va a ofender. Dice el apóstol, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es que un evangelio diferente es el que se centra en agradar al hombre, sin importar las consecuencias. Sin importar las consecuencias. Y estos evangelios son bonitos, son agradables. Es más, la gente busca escuchar esto. Pero hay un problema. El problema con estos evangelios es que no producen arrepentimiento. Y cuando Jesús se para y dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído? Hablando Dios, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído a nuestro, dice Dios, a nuestro anuncio? Porque mire, muchos han creído o hemos creído a un anuncio que no es del Señor. Conformamos más o menos el 40% de cristianos en El Salvador. Y hay una iglesia que maneja una cifra de evangelización que según esas cifras, El Salvador fue evangelizado ya unas más de 5 veces. Pero somos el 40% de cristianos. Y da terror pensar de que muchos cristianos no han escuchado. Nosotros pensamos, no, El Salvador ya está evangelizado. No han escuchado el mensaje de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Dios. ¿Quién? Quiero ver dónde están los que han creído a nuestro anuncio. Porque muchos creímos otro anuncio. Muchos creímos que íbamos a ser prósperos. Y miren, no le estoy predicando pobreza, por favor. No voy a decir que faltos de fe, no quieren que la gente... ¿Cómo no? Y Dios lo va a mejorar si usted se arrepiente. Si cambiamos nuestro enfoque, si vamos en pos de Dios y no de lo que Dios nos puede dar. ¿Y qué creímos? Les digo, da terror pensar que muchos cristianos no han escuchado el verdadero evangelio. Y que muchos lo escucharon al principio, pero como los Gálatas, fácilmente se apartaron o nos apartamos para seguir un evangelio diferente. No, y ahora sí, declarémoslo en fe. Que ahora sí, yo declaro que este día me va a ir bien en los negocios y un evangelio diferente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
Y Jesús en Marcos está diciendo, miren, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y no vemos que Jesús comienza a decir, así de que como el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, ahora sean exitosos, sean prósperos, sean sanos de la mente, sean mejorados, sean sin problemas, sean poderosos y superiores. Sus palabras fueron, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Es lo que Jesús dijo. ¿Quién le añadió otra cosa? ¿Quién vino y cambió todo? Y de repente pensamos que ahora Dios está a nuestro servicio. Y estos evangelios no producen arrepentimiento en la persona. Es triste que muchos cristianos dentro de las iglesias jamás se han arrepentido. Jamás se han arrepentido. Y aquí cabe preguntarse, ¿arrepentirse de qué? O sea, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Debemos arrepentirnos todos. Nuestro problema con eso, ¿sabe cuál es? Es que tanto nosotros como el mundo, no hay mucha diferencia. De alguna forma creemos que el hombre no es malo, no del todo. Es decir, creemos que sí el hombre es malo, pero hay unos más malos que otros. Es decir, los malos son los que andan robando en los microbuses, los que le ponen la renta, los que descuartizan gente, esos son los malos. Pero ya lo vamos a ver, y la Biblia enseña que todos hemos pecado y que el hombre en general, hablo de mujeres también, el hombre, la raza humana es mala, aborrece a Dios, no quiere nada con Dios, lo desprecia. Pero no, estamos bien nosotros. Fíjese que más que todos los ateos y algunas personas incluso también críticos piensan que Dios es un Dios injusto, porque en el Antiguo Testamento Dios manda y que maten. Por ejemplo, lo que les decía al principio, vayan, conquisten la tierra, y no les vaya permisito que no, y van con espada y con todo a matarlos. ¿Quiénes eran esta gente que estaban en esas tierras? ¿Quiénes eran? Estas personas eran adoradores de muchos dioses, un tal Inón, un tal Moloc, un tal Baal. ¿Y saben lo que hacían con este Baal y con todos esos dioses? Como eran de metal, les calentaban las manos, y cuando estaban al rojo vivo, ponían a sus hijos en esas manos y se quemaban ahí porque era una ofrenda a su Dios. Cometían unas aberraciones, eran tan sanguinarios cuando llegaban y querían conquistar Israel. Ni siquiera les robaban el alimento, destruían el alimento. Como si usted tiene tienda ahora y un ladrón entra y no se lleva lo que usted tiene ahí, lo que hace es destruirle todo. Malos en realidad. Pero nosotros pensamos que no. ¿Por qué Dios es tan injusto de mandar a la gente al infierno? Si Dios es amor, ¿cómo es posible? No, a mí no me cabe en la cabeza como un Dios de amor puede hacer eso. Ahora, ¿qué piensa usted? La semana pasada me decían en el primer culto que fueron 4. Yo en la noticia nada más vi de un cuerpo que apareció por la entrada de Popotlán, en el río, de una mujer cortada a la mitad. ¿Usted piensa que estaba orando el que hizo eso? ¿Se recuerdan ustedes de los que le dieron fuego con toda la gente adentro al microbús en Mexicanos? ¿Lo recuerdan? Y decían que se quedaron afuera del microbús con las ametralladoras, y cualquier persona que se quisiera salir, lo ametrallaban. ¿Qué pensó usted y qué pensamos nosotros? ¿Qué pensé yo? Pena de muerte, malos. ¿Qué es
se vayan al infierno. Pero es que mire, es que quien sea malo o quien sea bueno, la maldad o la bondad la determina Dios. A nosotros nos parecen esos malos. Uy, qué asesinos. No me levante la mano, pero ¿cuántos han asesinado aquí? ¿Cuántos son asesinos? Hay quienes piensan que era terrible vivir en el tiempo de la ley. De hecho, lo era. Cuando usted se encontraba culpable de algo, vaya, vengan todos, lo vamos a apedrear. Y moría, muerte de sapo, dicen. En el tiempo de la ley, si a un hombre se le comprobaba el adulterio, era muerto inmediatamente por el pueblo. En el tiempo de la ley, si se le comprobaba que usted había matado a una persona por problemas personales, también usted moría de la misma forma. Pero ahora vemos que Jesús aparece en el tiempo de la gracia y nos complicó más la cosa. Porque dice, ustedes habrán escuchado, no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es más terrible todavía. Ustedes habrán escuchado, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Ustedes escucharon, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que llame fatuo o necio, tonto, torpe, estúpido a su hermano, es culpable ante el concilio y está expuesto al fuego. Es decir que ahora usted no necesita darle fuego a un microbús lleno de personas para que Dios diga, qué malo es. Con simple y sencillamente odiar a alguien, asesino. Malos todos. Y usted piensa que no necesitamos arrepentirnos. ¿De qué nos vamos a arrepentir, hombre? Ya lo hicimos una vez. Pero, ¿sabe qué? No me crea a mí. Veamos lo que la Biblia dice. Veamos lo que la Biblia dice. Búsquelo usted, por favor, en su Biblia, en Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 32. Usted va a notar muchas cosas acá y mire, acá no está hablando solamente de la gente antigua, está hablando de toda la raza humana en general. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. Vamos a irlo leyendo despacio y usted va a ir notando cosas que están en usted y están en mí. ¿Quiere verlas? Dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que la sola creación, la sola naturaleza es suficiente razón para que nosotros creamos que hay un Dios al cual debemos conocer, al cual debemos temer. Es decir, que si aún no tuviéramos la ley de Moisés, si aún Cristo mismo no hubiera venido, seguiríamos sin excusa, porque la creación es suficiente para decirnos que hay un Dios al cual hay que temer. El 21, pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Sigue conmigo en la lectura? Dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Mi familia, cuando la Biblia dice criaturas, no solamente se refiere a animales, sino a cualquier cosa creada. Significa que si en nuestra vida es más importante una persona que Dios, hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. El 26, sígame por favor. Por esto, es decir, por haber cambiado la verdad de Dios por la mentira, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Es impresionante cómo muchos le han aplaudido, no solo a Ricky Martin, a muchos que han dicho soy gay. Oh, te felicitamos, porque tú sí eres sincero, porque ya no escondes eso. Y qué bueno, y ojalá que con tu nuevo disco te vaya bien. Dice en la Biblia que son hechos vergonzosos, que deberíamos de estar avergonzados por eso. Aplaudámosle y démosle un Grammy. Hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de oiga esta lista. Cualquier parecido con su naturaleza y con la mía no es coincidencia, esta es la verdad. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es que sabe cuál es el problema de su amiga deprimida. No es que necesite consuelo, por supuesto Dios la va a consolar, pero su problema real no es ese. Es que el problema de su amigo que no tiene dinero no es que necesite venir a Cristo para que tenga ahora dinero. Es más, les voy a contar algo que ya se me escapaba. El día de ayer una compañera del seminario nos compartía una experiencia que ella tiene, porque todavía está en eso,
con una compañera de trabajo. Dice que esta compañera de trabajo se le acercó y le dijo, es de otra religión, mira, le dijo, y eso del diezmo y la ofrenda, eso es invento de los pastores. No, y empezó, no, mira esto, lo otro, y enseñándole versículos, pero hizo un énfasis en que cuando uno hace eso, cuando uno diezma y ofrenda, Dios lo bendice, uno comienza a ser próspero. ¿Y sabe qué le dijo esta mujer? Vamos a hacer una cosa, yo te voy a demostrar, le dijo a nuestra compañera, te voy a demostrar que sin diezmar y sin ofrendar, yo voy a ser próspera. Te lo voy a demostrar. Pasaron los días, meses, y en cierta ocasión, en esos días, dice que se acercó y le llevaba una paleta. Te traigo una paleta, le dijo. Gracias, le dijo nuestra compañera. La voy a poner aquí. Te quiero contar un testimonio, le dijo. Vea el sarcasmo. Te quiero contar un testimonio. Ajá, le dijo. Fíjate que yo estaba atravesando una situación financiera algo terrible. Tenía una deuda y no la podía pagar. Pero en mi tarjeta tenía ya varias millas, pero me faltaban muchas más para canjearlo por un boleto aéreo. ¿Y sabes qué pasó? Oiga lo que le dijo. Milagrosamente me aparecieron las millas que yo necesitaba. Canjeé el boleto, lo vendí, pagué mi deuda, y esta paleta es del vuelto que me sobró, sin diezmar y ofrendarle. Ella le dio, Señor, fulminarla. Es que le voy a decir algo. Las personas, hoy le va a sonar chocante, aún sin Dios pueden ser felices. Aún sin Cristo pueden ser prósperos. Pueden tener dinero, trabajan, estafan, roban o lo que sea. Pueden tener dinero. Aún sin Cristo. Esta mujer se lo demostró. Yo no diezmo ni ofrendo, y mira, milagrosamente. Es que nosotros estamos esperando para proclamar a Cristo porque a lo mejor no hemos escuchado el mensaje de Dios. Aquel que dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y nosotros evangelizamos nada más al que está mal. Cuando vemos a alguien sonriente, ay, ¿y cómo le hablo de Cristo? Si está realizado en la vida, pues, que somos tan cortos de mente. Porque manejamos un evangelio diferente al que Cristo predicó. Y cuando comienza a sentirse mal, ¿qué pasó? No, problemas con mi esposa. ¿Qué es la oportunidad? No, mira, tu familia puede ir mejor con Cristo. No. Es que no es ese el problema. El problema es que el hombre es malo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están condenados. Ese es su problema. Y es por eso que Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Justo esta madrugada puse un canal cristiano. Salió una canción que la letra bonita, de verdad, muy bonita, a mí me gusta, muy bonita la letra. Pero fíjense ustedes, actualmente la música cristiana, casi siempre la historia del video no tiene nada que ver con la letra. Por ejemplo, hay una canción de Yulisa, El amor, que no es una fecha en el calendario, está hablando, y la letra habla del amor de Cristo, pero la historia en el video es de un hombre que se mató y que después anda cuidando a su esposa. Nada que ver. A pesar de la lluvia, a pesar de la lluvia y la tempestad, a pesar de la duda y necesidad. Bonita. Pero saben que el video no tiene nada que ver con eso. Sale una muchacha
que se embarazó con el novio. Y en ningún momento del video se nota que ella se arrepienta. Es decir, lo que está diciendo, usted puede hacer lo que quiera, ¿sabe qué? No importa lo que usted esté pasando, Dios está con usted. Mentiras. Jesús dijo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Eso estoy esperando. Eso produce el verdadero evangelio. Ahora sí vale la pena preguntarnos esto. ¿Ha existido o existe aún ahora arrepentimiento en nuestra vida? Si no hemos escuchado el verdadero evangelio, o si nos hemos apartado del verdadero evangelio, te aseguro que no. Porque los demás evangelios no producen lo que Dios espera. Arrepentimiento. Hágame el favor de ponerse de pie. Y quiero pedirle, no, por favor, que piense en alguien más o que esté volviendo a ver a alguien más. Porque esto de que el hombre es malo lo incluye a usted y me incluye a mí. Y todos sin excepción necesitamos arrepentirnos. Cuando Pablo le dice a los Gálatas que está sorprendido cómo se han apartado de Dios para seguir un evangelio diferente, él comienza a explicar cómo fue que Cristo le apareció. Y en el versículo 15 y 16 nos da una definición de cuál es el verdadero evangelio y qué debe de producir, que ya lo hemos visto. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo. Es decir, lo que yo les estoy predicando no es ley, no es judaísmo. A Dios le plació que yo les revelara a su Hijo. Es que el evangelio verdadero es una persona, es Cristo Jesús. Es el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Que ante Él nosotros tenemos que arrepentirnos y permitir que Él gobierne nuestra vida. Porque Él mismo es el reino de Dios, es el gobierno de Dios. ¿Cómo gobierna Dios a los hombres? A través de su Hijo. Y es por eso que usted y yo, sin excepción alguna, necesitamos arrepentirnos. Quiero pedirle que cierre sus ojos. Y no le estoy hablando de pecados de hace 10 años, ni siquiera de pecados de hace un año. Dios es el que escudriña la mente y los corazones. Y Él sabe, no solo sabe que hemos pecado y que nos mantenemos pecando, Él demanda que nos arrepintamos, que nos arrepintamos. El arrepentimiento es necesario para la salvación del hombre perdido. Debe de ser un constante arrepentirse. El apóstol Pablo, en la primera carta que le escribe a los Corintios, les habla fuertemente porque estaban teniendo pecados sexuales, estaban cometiendo hechos vergonzosos que ni aun los que no conocían a Cristo jamás habían realizado. Él les habla fuertemente. Y en cierto momento, en la segunda carta, capítulo 7, versículo 9, él de alguna manera da a entender de que sintió que a lo mejor había sido muy fuerte. Pero cuando vio el resultado de lo que esa carta provocó en los cristianos, él dijo, ahora no me arrepiento. Porque ahora sé que esa tristeza que yo les causé resultó para vuestra salvación. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación.
de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Lo que les está diciendo, que esa tristeza produjo arrepentimiento, y el efecto fue que ahora ellos están solícitos, ellos se presentan en defensa del Evangelio, que ellos ahora se indignan con estos actos vergonzosos, que ellos ahora tienen temor a Dios, que ellos ahora tienen ardiente afecto por el Evangelio, que tienen celo por Dios y que se colocan en el lugar correcto para agradar a Dios. Conozco que todo lo puedes, que en mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que en mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía